En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Amigos oyentes de la palabra de Dios, personas que están con nosotros, que vinieron, personas que a la distancia nos alcanzan a oír. Quiero decirle, amigo, señora, señorita, que para nosotros es una bendición el poder anunciarles el Evangelio. Pero debo decirle que para usted es una dicha que Dios le ha permitido esta tarde. Porque en repetidas ocasiones hemos explicado que personas como ustedes, de las que están sentadas y sentados esta tarde oyendo la palabra, y vecinos que nos alcanzan a oír, hubieron personas que también tuvieron la oportunidad que Dios les dio para oír el Evangelio. Lamentablemente, como la vida no la tenemos comprada, y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Lamentablemente nadie sabe, nadie conoce el día en que va a morir, y muchas personas como ustedes también tuvieron la dicha de oír el Evangelio. Lamentablemente estas personas ya no existen, ya no están. Hoy anhelan, desean, su alma anhela, pero para ellas y ellos no hay dicha. Usted es una persona bendecida, pero quiero suplicarle su atención. Este será el segundo mensaje y último de esta tarde. Gracias a Dios, porque a pesar de la situación que se vive actualmente en nuestro país, la palabra no está presa. Oiga, amigo, gracias a Dios por el Evangelio y la oportunidad, por el permiso que se le concede a la iglesia de predicar el Evangelio. Pero quiero suplicarle su atención. Oiga lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo hace una pregunta, pero a la misma él responde y dice: en ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos los hemos acusado y se han hallado culpables. Hemos acusado a gentiles y también son culpables. La Biblia dice: hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Esa palabra es la que quisiera tomar. Oiga, amigo, señora, vecino también, que todos están bajo pecado. Desde que el pecado se introduce en el mundo, la Biblia dice que todos quedaron bajo pecado. Se les acusó a los judíos y lamentablemente los judíos salieron culpables.
Se les acusó a los gentiles y lamentablemente también se les halló culpable, que todos están bajo pecado. Esa palabra es la que quiero explicarle en el tiempo que me queda, que todos están bajo pecado. Antes de continuar, quiero contarle que la Biblia nos enseña que en la tierra solo existían dos pueblos, judíos y gentiles. Judíos, que eran de la descendencia de Abraham, gentiles que no eran descendientes de Abraham o no eran judíos, hebreos, israelitas, que tenían una ley de justicia. No, eran gentiles. Un gentil no tiene ley. Pero la Biblia dice que se les acusó a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. Pero le decía que esa palabra es la que vamos a tomar. Todos están bajo pecado. Esa palabra se la quiero explicar de dos formas. Se lo quiero mostrar por la Biblia de dos maneras. ¿Cómo se entiende esa palabra, estar bajo pecado? ¿Cómo se entiende? Dos formas. Miremos la primera. El libro que escribió el profeta Jeremías. Jeremías en su capítulo 8, versículo 14. Dos formas quiero mostrarle por la Biblia. ¿Cómo se entiende esa palabra que todos, judíos y gentiles, griegos, como usted quiera entenderlo, quedaron bajo pecado? El mundo entero, nosotros, la raza humana, quedamos bajo pecado. De dos formas. Miremos la primera. Jeremías capítulo 8, versículo 14. ¿Por qué nos estamos sentados? Quiero sacar un ejemplo de esta palabra. ¿Por qué nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Tomen nota de lo que sigue. Le decía, solo quiero tomar unas palabras en este versículo. Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a morir o a perecer, dice la Biblia. Y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. ¿Cuál es el resultado del pecado? Todos están bajo pecado. Aquí los hombres, solo quiero explicarle así brevemente para ayudarle a su mente. Este grupo de personas se queda pensando, si nos quedamos afuera de la ciudad, vamos a morir de espada. Si entramos en la ciudad, vamos a morir de hambre. Si nos quedamos afuera, morimos porque nos van a matar a espada. Si entramos a la ciudad, vamos a morir de hambre porque está sitiada. ¿Qué vamos a hacer? Ellos mismos dicen, Dios nos ha destinado a morir porque pecamos. Oiga esta palabra. Todos están bajo pecado, bajo condenación, en otras palabras. El pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando el pecado se introduce en el mundo y el pecado le causa la muerte espiritual al ser humano, la Biblia dice que como resultado el hombre, por haber pecado contra Dios, quedó destinado a morir. Destinado a morir. Hay personas que equivocadamente han dicho, eso lo hemos explicado repetidas veces. Hay personas que equivocadamente han dicho, yo no estoy destinado para ser salvo.
¿Para qué voy a ir donde me invitan? Me han invitado a oír el Evangelio, pero ¿para qué voy a ir si yo sé que estoy destinado a ser condenado? No estoy destinado para la vida eterna. No estoy destinado, de nada me sirve sentarme, ocupar un lugar, si no estoy destinado para la vida eterna. Quiero contarle, amigo, que en este tiempo de gracia, la Biblia nos enseña que por el pecado quedamos bajo pecado, bajo condenación. Quiere decir, amigo, significa, amigo, que por el pecado quedamos condenados a morir, destinados a morir. Eso significa que yo no estaba destinado para ser salvo, amigo. Joven, señora, señorita, el hecho de estar parado y predicando el Evangelio esta tarde no significa que yo estaba destinado. Ya estaba destinado. Desde el vientre de mi madre venía con el destino de ser salvo. No, amigo, porque yo no soy elegido, no soy un profeta judío. No, amigo. La Biblia dice que por el pecado quedamos destinados a morir. Dios nos ha destinado a morir porque pecamos contra Jehová. Todos están bajo pecado. Todos, cuando la Biblia dice todos, lo encierra todo, amigo. El rico, el pobre, el sabio, el ignorante, lo encierra todo. El noble, el plebeyo, aquel que hace uso de razón, aquel que ya cometió un pecado, ya quedó bajo pecado, bajo condenación, destinado a morir. Eso sí, destinado al infierno, destinado al lago de fuego, destinado a sufrir el castigo de Dios. Todos están bajo pecado. Bajo pecado, en un sentido, significa estar destinado bajo condenación, así, bajo condenación, destinado. A mí me llamaba tanto la atención pensar en esa palabra cuando el profeta dice, pues el Señor nuestro Dios ha decretado nuestra destrucción porque hemos pecado delante de Él. Oiga, amigo, qué lamentable, quedamos bajo condenación. Pero hay algo más, ligeramente. Todos están bajo pecado. Tomen nota de esa palabra. Todos están bajo pecado. Si una persona pecó, ya está bajo condenación, destinada a ser condenada. Miremos la otra palabra. El libro de los Salmos, el Salmo en su número 38, versículo 4. El Salmo 38, versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. En otro sentido, aparte de quedar bajo condenación o destinado a perecer, destinado a morir, destinado a sufrir la muerte segunda, que es el lago de fuego. Por otro lado, la Biblia dice, porque mis pecados se han aumentado, el nivel de mi pecado ha sobrepasado mi cabeza y ese pecado me abruma y ese pecado se convirtió en una carga. Oiga, amigo, aparte de que el hombre queda condenado, bajo condenación, aparte de que queda destinado que cuando se muere se va al infierno, aparte de eso, mientras viva hay una carga que se llama pecado, que tiene que sobrellevar. Oiga, amigo, oiga, señor, oiga, joven, esta tarde, señora, señorita, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Mi culpa me abruma, dice el profeta, dice el salmista David. Mi culpa que está sobre mí me abruma. Oiga, amigo, mi pecado ha sobrepasado mi cabeza.
y me abruma, me hace sentir agobiado. Porque quiero decirle, amigo, que cuando el pecado se convirtió en una carga, el hombre cada día siente el peso del pecado. Cada día que pasa, amigo, ese pecado se agrava, se agrava. Voy a ponerle un ejemplo, amigo. Voy a poner un ejemplo. Cuando el profeta, el salmista dice: ha sobrepasado sobre mi cabeza, mis iniquidades han sobrepasado sobre mi cabeza. Voy a explicarle, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Usted se levantó por la mañana y se propone, este día voy a ser diferente. Si el día de ayer mentí, este día me propongo a no mentir. Trata lo posible, hace un esfuerzo, se sacrifica por no querer mentir, pero se presenta una ocasión en que se ve obligado a tener que mentir y lo hace. ¿Cómo se siente después de haberse propuesto a no mentir y lo hace? ¿Cómo se siente? Se siente una culpa en el corazón, se siente una culpa en el alma. El hombre dice: me había propuesto a no mentir. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no dije la verdad? Hubiera dicho la verdad, me hubiera sentido tranquilo, pero siente una culpa. Bueno, pero eso fue en la mañana. Al mediodía, de repente, al mediodía, cometió otro pecado que no tiene nada que ver con la mentira. Es otro pecado que se añade, oiga, a mí, otro peso que se añade sobre la cabeza, y el pecado se va aumentando, se va sobrepasando, y el cuerpo, oiga, amigo, el alma se siente cargada, el espíritu piensa. Hay un peso de conciencia porque se propuso a ser diferente y no lo logró. Antes bien, cuando lo intenta, fracasa en el intento y sigue cometiendo más pecado. Esto viene a agravarse y queda bajo pecado, bajo la carga de pecado. Oiga, amigo, la Biblia dice que hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, bajo una condena, destinados a morir porque han pecado, bajo el peso del pecado que agobia, que abruma su vida. Oiga, amigo, la iniquidad que ha sobrepasado su cabeza como carga pesada. Y cada día, mientras el hombre no se arrepienta, la culpabilidad sigue en el alma, sigue en el corazón. El espíritu se siente afligido y se exterioriza. Oiga, amigo, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. El alma, el espíritu y hasta el cuerpo se exterioriza. Ese peso del pecado viene a agobiar la vida del ser humano. Pero no venimos, amigo, a desahuciarlo. Yo no sé si las personas que están con nosotros no están bajo pecado. Yo no sé si algún vecino que nos escucha no está bajo pecado. Porque quiero mostrarle esta palabra para ir terminando. Evangelio según San Juan, capítulo 3. No venimos a desahuciarle, amigo, a decirle que por el hecho de estar bajo pecado está condenado y se va a ir al infierno por la eternidad, porque no hay remedio para su vida. No, amigo, no, señor, no, señora, no, señorita. Hemos venido a traerle un mensaje de esperanza, una palabra que pueda sacarlo de debajo de esa condenación,
de debajo del peso del pecado. Oiga lo que dice la Biblia. Vamos a ir terminando. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Oiga como dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, es libre de culpabilidad, es libre de condena, aunque el pecado lo tenga condenado, aunque por haber pecado está bajo condenación, aunque está bajo pecado, aunque haya un peso que lo agobia, que lo abruma, un peso que lo aflige, que lo hace sentir mal, por ese peso de conciencia. Amigos, señora, señorita, esta tarde, oiga la palabra: el que en él cree no es condenado. Hay una palabra de esperanza para su vida. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree. Quiero preguntar esta tarde con todo mi corazón y en el nombre del Señor Jesús, quiero preguntar esta tarde, y quisiera comenzar con usted, señorita. ¿Ya creyó usted en Jesús? ¿Ya creyó en Cristo? La Biblia dice que el que en él cree no es condenado. Eso significa, señorita, que el resultado de creer en Jesús sería libre de condenación, será libre de condena. Está destinado por causa del pecado, está destinada a sufrir por la eternidad. Pero al creer en Cristo, Él quita la condena, Él da libertad, Él quita la condena y quita el peso del pecado, ese peso que agobia el corazón, el alma, la conciencia de la persona, que lo hace sentir mal cada vez que comete una infracción ante los ojos de Dios. El que en él cree no es condenado. Eso significa que si usted no ha creído, señorita, sigue bajo pecado, bajo condena, y está bajo el peso del pecado. Pero esta tarde, con todo mi corazón, señorita, ya creo en el Señor Jesús, ya creo en Cristo, en aquel que murió en la cruz, aquel que estando muerto, la Biblia dice que un soldado le abrió su costado con una lanza, donde al instante salió sangre y salió agua. El Señor fue quitado del madero, fue sepultado, pero resucitó. Y Él dijo: vayan y prediquen el Evangelio. El que va a creer en el Evangelio es libre de culpa. El que va a creer en el Evangelio es libre de condenación. Ya no va a tener culpa. La culpa se le va a quitar, la condena se le va a quitar. Ya no estará bajo pecado, ya no estará bajo condena, ya no estará bajo el peso del pecado. El que va a creer. Pero el que no vaya a creer, el que no va a creer, va a estar condenado. Señorita, ya cree en Cristo. Si no ha creído, debo decirle que usted está bajo pecado, bajo condena. Está destinada a morir, a sufrir una muerte segunda por la vasta eternidad, sufrir el castigo. La Biblia dice: Dios, el Señor Dios, ha decretado destrucción a nuestra vida. Es un decreto, pero ese decreto, por la sangre de Jesucristo, por el poder de Cristo y la intervención de Cristo, ese decreto es quitado en su vida. Señorita, ¿quiere ser libre de pecado? ¿Quiere ser libre de esa condenación? ¿Quiere salir bajo el pecado, bajo condena, bajo el peso de pecado que la agobia? ¿Alguna vez su alma ha sentido un pesar? ¿Alguna vez se ha sentido triste, señorita? Es que su alma siente que está condenada. Su alma siente que en cualquier momento la muerte llegará por usted y va a lamentar su desdicha. Pero en esta tarde, una persona que esté con nosotros, joven, ahí atrás, señorita, señora, amigo que está con nosotros, ya creyó en el Señor Jesús. El que en él cree no es condenado. El que no cree sigue condenado. Y cuando se muera, la Biblia dice: el que no cree en el Hijo de Dios tiene una condena. La Biblia dice
que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre su cabeza. Hay alguna persona que esta tarde quisiera creer en el Señor Jesús. Vamos a terminar haciendo alguna invitación. Alguna persona que sienta ese peso del pecado, señorita, ese peso del pecado, solamente Cristo lo puede quitar. Él hace un llamado esta tarde y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay alguna persona que sienta ese peso abrumador del pecado, ven a Cristo esta tarde, cree en el Señor Jesús. Él es el único que puede quitar ese decreto, quitar esa condena, quitarle, oiga amigo, ese peso del pecado, quitarle esa condena, ese destino que por causa del pecado está destinado a sufrir, a llorar por la eternidad. Pero si en esta tarde quieres venir a Cristo, vamos, ven, levántate, ven a Cristo, ven a Él esta tarde. Él está aquí y muy pronto se va a marchar, se va a ir de este lugar. Y si en esta tarde, en el transcurso de la tarde, Jesucristo viene por la iglesia, en el transcurso de la noche o en el transcurso de la semana viene Cristo, la iglesia se va, nos vamos con Cristo, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo un día nos quitó ese peso, esa carga, esa condena, nos quitó la condena y nos viene a traer, nos vamos con Él por la eternidad. Y hay de las personas que se van a quedar, cuántos hijos, cuántos familiares de nuestros hermanos van a tener que llorar, lamentablemente van a recordar, solo van a poder recordar, porque hasta entonces ya no habrá oportunidad. Cuántas personas han escuchado que con solo caer de rodillas a los pies de Cristo y decirle: perdóname, Señor, perdóname, hoy creo en el poder de tu sangre, hoy creo, Jesús, que viniste a salvarme, a perdonarme, hoy te recibo como Salvador. Cuántas personas lo han oído, lo han escuchado, lo han memorizado, pero en ese tiempo, en ese momento, cuando ya no esté la iglesia, cuando ya no esté el Espíritu Santo, amigos, señora, señorita, cuando la iglesia se haya ido, cuántas personas van a doblar sus rodillas. Y oiga, amigo, lamentablemente personas que van a tener que recitar otra vez esas palabras que oyeron para ser salvos. Ya no habrá efecto, amigo, ya no tendrá efecto, porque Cristo ha llevado al Espíritu Santo, ha llevado al aceite que le da vida a la lámpara. Oiga, amigo, pero en esta tarde, si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo, que ya no quiere estar bajo pecado, bajo condena, ya no quiere estar destinada a sufrir la muerte segunda. Si hay alguna persona que ya no quiere seguir bajo el peso, bajo la carga del pecado, ya no quiere estar bajo pecado, ven a Cristo, ven a Él. Señora, señorita, amigo que está con nosotros, ven a Cristo, ven a Él. Si en esta tarde lo hace, si en esta tarde lo recibe, no se le vaya a olvidar que solamente la sangre preciosa de Jesucristo le limpia su alma de todo pecado, y que Dios bendiga su palabra.